Bien, sí. Arropado por la Iglesia y financiado por la burguesía y los terratenientes, Franco inició el golpe de Estado en Tenerife. Elsa Wolf fue detenida en Carrizal de Ingenio. Su marido Juan del Peso Díaz Corralejo sería fusilado junto a 3 compañeros de Telde. La cruzada de represión se inició matando, tirando gente viva a la cima de Ginamar y a los pozos de Aruca, tirándolos a la mar fea, tirándolos en las cunetas, tirando libros a la hoguera, tirando al exilio las fuerzas vivas de la cultura. Pese a ello, el pensamiento libre venció a la barbarie franquista y Elsa Wolf, dentro y fuera de la cárcel, siguió enseñando esperanto, un idioma creado para poder comunicarnos solidariamente por encima de las barreras étnicas, lingüísticas o políticas. El creador de este idioma universal, Ludwig Zamenhof, usó el término esperanto, que significa el que tiene esperanza. Desde Tenerife y desde el mundo de la cultura también nos acompaña Leandro Trujillo Casaña, otro distinguido profesor que tuvo el privilegio de ser alumno de Elsa Wolf, con la que aprendió el esperanto. Bienvenido, profesor. Un placer tenerle aquí entre nosotras. Muchas gracias. Después de la magnífica disertación tuya, me gustó mucho. Esto poco puedo decir, más allá de algunas experiencias personales que en mi casi niñez, pero también abarcaba ya esos años de la mocedad, ¿no? Un poco en esa etapa, ¿no? Yo había llegado a Tenerife en brazos de mi familia a los 9 años y nos alojamos en un barrio de Santa Cruz que en realidad fue en aquel momento un polo de aluvión de la inmigración a Tenerife de gente que procedía de los pueblos del interior y de otras islas, como ocurría con nosotros, que por un lado habíamos estado en Valverde y por otro en Hermigua de La Gomera, por asuntos de abuelos maternos y paternos, ¿no? Yo nací en Valverde. Y yo sí había oído en el ámbito familiar algunas referencias de los años 40 a movilizaciones realizadas en Valverde y encabezadas por mujeres. Y se hablaba sobre todo de Jovita Rebozo Quintero, que era una de las líderes en cuanto a reivindicaciones relacionadas con la represión tan cruel que se había iniciado en Valverde de mano de Pastor Fontes, no Fontes, o Fonte, Pastor Fonte, que vengo a descubrir que tiene lazos familiares conmigo y fue el represor más fuerte y más cruel que el represor más fuerte y más cruel que existió en Valverde, acompañado por sus 2 hijos mayores. Una pena enterarme de ese asunto, ¿no? En el barrio de La Salud, todavía de calles de tierra, era una parcelación de una zona de Santa Cruz que había estado ocupada por fincas de secano, sobre todo de algodón y de otras cosas de este tipo, y los propietarios, incluso clandestinamente, parcelaron toda aquella zona que está entre 2 barrancos, que es el de Santos, que es importante y es como si fuera un tajo que le guarda mirando hacia el mar
por la izquierda, pero también de otro barranquillo por la derecha. Entonces toda esa franja trepando hasta el castillo de San Joaquín en lo alto de la Cuesta de Piedra, que era el antiguo camino hacia la laguna. Todo eso se fue llenando sobre todo de casas fabricadas en plan familiar, autoconstrucción, de casas muy típicas de esa época, con puerta central o puerta lateral, y las ventanas muy clásicas, y esto cubierta por una azotea, y por dentro se llegaba a algo que le daba frescor a la casa, que era un patio donde ponían las plantas y se desarrollaba. La cocina y demás, los servicios y demás estaban en el fondo. Y era para mí, que llegaba y tan pequeño, que todavía era chocante ver cómo en las primeras lluvias, porque me parece que llegué en invierno, el barro con el que se llenaban todas las calles no nos permitía caminar bien. Incluso veía como personas que tenían que salir a trabajar al centro de Santa Cruz, tenía que ir a pie con los zapatos en la mano y un pañito hasta llegar a la Cruz del Señor, en una vía que se había abierto recientemente, que se llamó luego Avenida de Venezuela, y que normalmente se llamaba la calle Primera, porque todas las calles tenían un número. Bueno, el caso es que yo vine a vivir en una casa de esa calle Primera, esquina a la calle 5, que es Mensella Caimo ahora. Y entonces dio la casualidad de que allí tenía instalado don Vicente Pérez Torres, un antiguo militante comunista de Fuencaliente, que fue también represaliado a raíz del 36, y fue un grupo que fue trasladado a Faifes y al barco prisión Sancho II, me parece que es, ¿no? Iba porque era un niño curioso, iba a aquella tiendecita pequeña, lo llamaban el estanquito de don Vicente. Allí se vendía muchas cosas muy típicas, encajitos, botones, hilos de color, hilos para coser, dedales, agujas, e incluso a granel, brillantina, colonias que se medían con una probeta, y se le ponían con un pequeño embudo, que es muy típico, que termina en una metálica, en un tubito metálico, para que entrase en las botellitas de colonia típicas, ¿no? Que tenían un hueco muy pequeño, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, me encontré, no sé si ir pasando alguna foto para que se entretengan ustedes. ¿Cómo se le da aquí? ¿Ya? Bueno, esta foto que ven ustedes es el barrio de la Salud en la actualidad. Y la flecha está indicando la puerta por donde se entraba a ese estanquito. Y da la casualidad de que yo vivía en la casa de la izquierda, que está de color rosa, de manera que estábamos muy cerca. Me gustaba ir allí a comprar papel barba para dibujar durante los veranos, en fin.
Y entonces empecé a tener curiosidad porque a la hora de llegar el cartero, que no sé si aparece, ¿te doy aquí? ¿Ahí? Ahora hablamos de buen regulo. Llegaba el cartero con una maleta impresionante que no sé cómo podían soportarla, porque era de cuero fuertísima y que se tenía que colgar al hombro. Este cartero era ilusionante. Cuando llegaba había un grupo que estaba esperando para que le llegaran las correspondencias internacionales en esperanto. Y se formaba allí una especie de coloquio y por primera vez oí hablando en esperanto. Y yo pregunté qué era eso. Dice, no, esto es la lengua internacional, esperanto, etcétera. Y, en fin, total, que llegado el caso, Vicente Pérez Torres me propuso que si tenía interés, él me podía orientar en aprender la lengua, que allí incluso se hablaba entre algunos de los vecinos que ya eran esperantistas, nuevos. Y entonces yo acepté y me entregó un manual, antiguo, usado, bastante usado, que era el del propio, y me dijo, bueno, después de lo que te he dicho, tú ahora coges y aprendes esto que te he marcado aquí. Y cuando termine, si quieres te pasas y te das una vuelta. Entonces, al cabo de una hora, volví. Es como que me viste así tan de repente. No, es que ya me lo estudié, pero ¿cómo es? Y entonces él comprobó que efectivamente yo me lo había tomado, como siempre me ha ocurrido, aquella cosa como una cosa personal y que él quería descubrir. Y al cabo de unos pocos meses ya podría hilvanar algunas frases y ya intervenía en las conversaciones en esperanto. En esa época, que era del núcleo mayor de las emigraciones a Venezuela, sí. Ahora vamos a ver. Esto estaba de cónsul general de la República de Venezuela, Roberto Vivas y Vivas, ¿no? Repetido el apellido, que se entusiasmó con la idea del esperanto y como novicio fue más allá incluso de los esperantistas locales, ¿no? Se convirtió en una persona que era una persona influyente en esa época, en un verdadero impulsor de lo que se hiciera allí relacionado con el esperanto. Y a raíz de esa época, que fue cuando también en Montevideo, alrededor de 1950, creo, 1950, se declaró por parte de la UNESCO la utilidad del esperanto en general. Entonces eso también fue un acicate. Salieron la prensa y demás, y estas cosas. De manera que don Juan Régulo Pérez, que procedía de Garafía en La Palma, que se hizo maestro y fue depurado, luego fue profesor en la universidad, sobre todo en el área de las lenguas, ¿no? Esto propuso a Ortego Costales, que era un profesor, un catedrático de la universidad, que estaba encargado de la actividad exterior de la universidad, para ver si se podrían retomar los cursos de esperanto, y efectivamente en 1950, el curso 54-55, dio un curso de esperanto para iniciación y con vistas a hacer un segundo al año siguiente para aquellos que hayan superado los niveles que le propuso él. Y entonces a estos cursos
asistieron muchas, bueno, un grupo grande de maestras que ejercían en La Laguna y sobre todo en la escuela preparatoria, y maestros también. En fin, se aglutinaron, el propio cónsul de Venezuela asistía a estas clases y esto me ayudó a mí a que yo pudiera yo subir a La Laguna una vez por semana. Tú me esperas en la plaza de Vélez. Y entonces le esperé en la plaza de Vélez. Y entonces de repente apareció un coche que llamaban Aiga, un cochazo, ¿no? De estos que hacían movimiento cuando frenaban, negro, que se paró, dice, bajó la... ¿qué? Oye, ¿qué pasa? Venga, entra. Y ya me llevaba al curso de La Laguna, que ya llegábamos allí como ya casi en la oscuridad, ¿no? Bueno, hablando un poco de Régulo, esta foto que está ahí, ¿cómo puedo señalar? Aquí. No, arriba. Ese. Se ve dónde está el cursor, ¿verdad? Sí. Bueno, Régulo estaba iniciando su carrera de maestro en La Palma y dice él, incluso me lo ha contado personalmente, que fue detenido, que le dijeron que pasaba a ser preso, ¿cómo se llaman los presos? Gubernativos, y que sin juicio, sin nada, dice que él era contrario a los afanes del movimiento, lo que sea, y pasó a la cárcel de Santa Cruz, y luego lo mandaron a batallones de trabajo en el norte de África, creo que Villa Cisneros y demás, que es donde está esta fotografía, con trabajos forzados. Y fue depurado, se le quitó el título de maestro, tuvo que empezar de cero cuando llegó, y bueno, fue valiente, porque todavía era joven y inició en esos momentos una recuperación que fue matricularse en la Universidad de La Laguna para hacer filosofía y letras. Disculpa, profesor Leandro, vamos con el tiempo medido. Vale. Bueno. Vamos directamente, si le parece, Sí. a lo que es lo de Elsa No, Wolf. tenemos el instituto de La Laguna donde estaban esas clases. Esto es, creo yo, que es la casa donde vivió Elsa Wolf en la calle Álvarez del 17. Esto es la foto de fin de curso del 54 al 55, en donde aparece Elsa Wolf, muy contenta hasta ahora. La del centro. Sí, que tiene un traje. Tiene el traje de flores. De flores, y al lado está, ella está... ¿Dónde dice al lado? No, ahí. Sí. Esta es Elsa Wolf. Sí. Y no sé por qué se pasó. Ella era recibida ahí en esa reunión festiva, porque ella no asistió como alumna al curso, era una invitada especial. Y entonces ahí sí tengo yo, hay ciertas, en fin, preguntas, que los antiguos militantes de partidos progresistas, pues tenían algún tipo de comunicación entre sí, pero que no lo exteriorizaban. De manera que doña Elsa Wolf vivía en Santa Cruz, pero se notaba que tenía comunicaciones con
Juan Regulo Pérez, con Vicente Pérez Torres, que es este de aquí, Vicente Pérez Torres y otros. Sí, ya se ve, ¿no? ¿O no? De las gafas, ya lo puse. Ala, se me va para allá. Y aquí Elsa está. sí, ¿verdad? y está sentada en un sitio de, digamos, especial. Elsa ve en el cursor, pero Bueno, espérate, espérate, no me pase. No, Espérate. ahí. Esto, nada, decirles entonces que ella asistía a estas reuniones, pero como invitada especial. O sea, no que fuese como alumna, porque ella ya tenía formación en el Esperanto suficiente. Era muy respetada por Regulo Pérez, incluso le propuso en un momento determinado escribir entre ambos un texto para la enseñanza del Esperanto, que casi estuvo por salir, porque Regulo Pérez también era editor. Tenía imprenta, era editor, y en fin, y casi estuvo a punto de que eso fuese así. Vamos a seguir por aquí. En el curso 56-57 hubo una propuesta para que los que quisiéramos matricularnos daría un curso Elsa Wolf en el grupo escolar Duji de la calle Ramón y Cajal de Santa Cruz. Esto es un grupo escolar republicano, hecho en la etapa republicana y que sigue siendo un buenísimo colegio. Da la casualidad de que allí estudié yo mis primeras letras. O sea que coincidió en las clases de doña Elsa con que yo aquel colegio lo conocía desde pequeño. Ella utilizó este libro del húngaro, profesor húngaro Ferenc Szilágyi, que era muy divertido porque tenía viñetas y su método era bastante interesante, moderno yo creo, ¿no? Que era una mesa redonda en donde nos sentábamos los alumnos y ella también participaba en un intercambio, digamos, de diálogo y de explicación. Y así pues nos fuimos enterando bastante bien de todo el contenido de la gramática y de otros aspectos que yo estaba flojo, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que efectivamente, que yo eso sí que lo he leído, que efectivamente ella tenía un poco de tartamudez. O sea, ella le costaba arrancar un poquito, ¿no? Cada vez que ibas a hablar, al principio, tenía como que le costaba arrancar. Dice que eso fue producto de... Yo lo cuento, ¿no? Sí. Pues, a lo mejor lo leí. Y entonces, esto sí habría que destacar que ella cada vez que llegaba a algún sitio, pues tenía una aureola de respetabilidad. Era una persona afable, pero al mismo tiempo emanaba respeto. Era elegante en sí, en modales, en su forma de vestir y demás, pero muy sencilla, muy tratable y también hermética. Hablaba poco, yo no sé si con los más allegados hablaba mucho, pero hablaba poco de sus asuntos personales, ¿no? Este es una foto que saqué el otro día del libro de registro de la Sociedad Esperantista de Tenerife, en donde ella fue uno de los primeros socios fundadores. Esto en el año 57, e incluso con el número 6. Ahí se puede ver cuál era el domicilio en el 57, Costa y Grijalba 26, y luego un poco más adelante lo tachan y escriben Álvarez de Lugo 17, que fue, parece, el último registro que tuvieron el secretario de la sociedad. Y luego hay una B roja, ¿la ven? Sí, sí. Que significa baja.
y la baja en las actas de la Sociedad Esperantista se da en 15 de diciembre de 1970. Y eso quiere decir que tuvo que fallecer un poco antes, porque el 15 de diciembre del 70 era la reunión anual de la Sociedad Esperantista, en donde se daban las altas y las bajas. Por lo tanto, habría que pensar que ella falleció en el año ese, en el año 1970, pero meses antes de diciembre. Pero no sé cuándo, porque ahora ya no tuve a nadie para poder indagar de cómo llegó ese recado del fallecimiento. Eso está ahí un poco oscuro y no sé si llegará un momento rebuscando un poco más. En fin, si lo hubiera, pues encantado, ¿no? El Congreso Español de Esperanto, que se celebró en La Laguna, Congreso Español significa todos los esperantistas de España, ¿no? Y después extranjeros que también se suman, ¿no? En julio del 69, sí, Elsa se inscribe está en la lista de congresistas. Esto está un poquito tapada por ahí, pero están por ahí. Por lo tanto, ella seguía de cerca los acontecimientos que se iban produciendo en el Esperanto, por lo menos hasta esta fecha, 69, que ya se aproxima más o menos a la idea de fallecimiento, ¿no? En los 70. En el 76. Si no habla el micro no se oye, señor. Se quedó de baja por otra cosa, pero ella ¿Sí? muere en el 76. No, lo dice allí, por fallecimiento. Por fallecimiento lo dice en el acta. Sí. Entonces la hermana Poneda está totalmente equivocada, porque ella dice que la muerte de Franco Bueno, estaba viva. pero te quiero decir La muerte que de Franco estaba viva. son cosas que Que se Sí, podría bueno, podemos trabajar, ¿no? Hay que investigar. De todas sí, maneras, eso. profesor Leandro. Ya terminamos. Sí, vamos Bueno, terminando. ya terminamos, porque- ya está, fin del asunto. Simplemente la foto. Sobre todo para que todos podamos... No, está la foto de Yo dije que de Zamenhof, que fue el creador del Esperanto, y que, bueno, a él le debemos pues, muchas cosas de aquellos que nos hemos acercado a su idea de fraternidad universal. Y por Pues esto muchas ya- gracias, don Manuel.